No es porque tú la hayas traicionado, no es porque ella ya no sea amada, es porque llega un día en el que ella deja de estar segura de cuál es su lugar en tu vida. Y si tú eres un hombre adulto, entenderás esta sensación, sigues cumpliendo con tus responsabilidades, sigues estando presente, sigues sin desaparecer, sigues sin mentir, y aún así, ella empieza a sentirse inquieta. Más sensible. Más alerta. Más silenciosa. Y tú empiezas a pensar que quizá así son todas las mujeres después del matrimonio. Pero no. No es el matrimonio. Es la sensación de posición. Porque una mujer no necesita saber dónde estás, necesita saber dónde está ella dentro de ti. Cuando estabais enamorados, ella sentía cómo tu mirada cambiaba cuando aparecía, cómo tu estado emocional se veía afectado por lo que ella decía, cómo su presencia tenía peso. Después del matrimonio, eso no desaparece de golpe, se diluye lentamente. No porque tú ya no ames, sino porque dejas de mostrarle que sigue teniendo un lugar claro. La inseguridad no nace de una pérdida evidente, nace de la ambigüedad. Una mujer casada rara vez teme perder a su marido de inmediato, lo que teme es que un día desaparezca emocionalmente y nadie lo note. Esa inseguridad no hace ruido, se acumula en detalles pequeños, tú ya no reaccionas cuando ella está triste, ya no necesitas su opinión, sigues siendo correcto pero distante, y esa corrección fría es lo que ella no sabe cómo nombrar. A los hombres se nos enseña que la estabilidad es seguridad, pero para una mujer la estabilidad no siempre significa tranquilidad, y el silencio no siempre significa paz. La seguridad para ella es sentir que todavía puede influir en ti. Cuando esa respuesta empieza a volverse borrosa, la inquietud aparece. Y entonces ocurre algo que tú sueles interpretar mal, cuanto más insegura se siente, más observa, más pregunta, más reacciona. No es control, es búsqueda de un lugar que siente que se está perdiendo. El problema es que cuanto más busca, más se aleja, y tú reaccionas desde la incomodidad, desde el cansancio, pensando que se está volviendo complicada, sin darte cuenta de que cada vez que te retraes, borras un poco más su posición emocional. Tú no hiciste nada mal de forma evidente, y precisamente ahí está el problema. No abandonaste, no traicionaste, no dañaste, simplemente dejaste de mostrarle que su presencia todavía te mueve. Los hombres medimos las relaciones por acciones, las mujeres las sienten por posición emocional. Son dos sistemas distintos. Y cuando nadie lo entiende, la inseguridad aparece como una consecuencia natural. No es un problema psicológico, es una señal del sistema. Una señal de que la relación sigue existiendo, pero su estructura invisible se ha desplazado. Y las mujeres perciben ese desplazamiento mucho antes que los hombres. Los matrimonios no se rompen con la primera traición, se rompen con la ambigüedad prolongada. Cuando una mujer deja de saber por qué es importante, deja de saber si sigue siendo irreemplazable, deja de saber si todavía afecta tu mundo interior, empieza a replegarse, o a controlar, o a guardar un silencio peligroso. Y ahí, aunque el matrimonio siga en pie, algo esencial ya ha empezado a quebrarse. Lo más peligroso en una relación no es la discusión, es que ninguno de los dos sepa ya cuál es su lugar. Y en la siguiente parte, entenderás qué es realmente la posición emocional y por qué tantos hombres la pierden sin darse cuenta. Tú no le hiciste daño. Simplemente dejaste de hacerle sentir que todavía tenía un lugar. Y para una mujer casada, ese es el tipo de inseguridad más peligroso. La posición emocional no tiene que ver con el estado civil, ni con el rol de esposa, ni con los papeles legales. Tiene que ver con una sensación interna muy precisa, sentir que su presencia todavía afecta tu mundo emocional. Ella no necesita que la consientas, ni que la tranquilices todo el tiempo, solo necesita saber que todavía puede tocar algo dentro de ti. Cuando estabais enamorados, reaccionabas con claridad a sus emociones, tu estado cambiaba cuando ella estaba bien o mal,
le mostraba sin decirlo que ocupaba un lugar prioritario en tu interior. Después del matrimonio, muchos hombres entran en una zona peligrosa, la estabilidad emocional excesiva. Tú te vuelves más calmado, menos reactivo, menos expresivo, y desde tu perspectiva eso es madurez. Desde la suya, es desconexión. Tú piensas que estar tranquilo es algo positivo, pero ella empieza a leer ese silencio como ausencia de impacto, como señal de que ya no influye, como indicio de que si ella se retira emocionalmente, tú seguirías igual. Y ahí aparece una pregunta silenciosa pero devastadora: entonces, ¿qué lugar ocupo ahora en tu vida? Ella no puede nombrar esa inseguridad porque externamente todo parece correcto, la familia funciona, la imagen se mantiene, tú cumples. No hay una razón clara para quejarse. Y cuando no hay una razón clara, la inseguridad no se expresa con palabras, se manifiesta con hipersensibilidad, con reacciones desproporcionadas, con intuiciones que tú no entiendes. No es debilidad, es que su sistema emocional se quedó sin punto de anclaje. Cuando la posición se vuelve borrosa, la mujer empieza a probar. No te lo dice directamente, te prueba. Prueba el silencio, prueba la distancia, prueba un cambio de actitud, prueba una reacción más intensa de lo habitual. No busca conflicto, busca respuesta. Busca confirmar si todavía provocará algo en ti. Si reaccionas, la posición sigue viva. Si no reaccionas, la inseguridad crece. Y aquí es donde tú sueles equivocarte. Al percibir estas pruebas, te incomodas, te retraes, te enfrías o etiquetas su comportamiento como exagerado o complicado. Sin darte cuenta de que cada retirada tuya borra un poco más su lugar emocional. Nadie se lo explica a los hombres, pero es una verdad incómoda. Cada vez que te desconectas, ella se siente más desplazada. Por eso existen mujeres profundamente inseguras incluso al lado de hombres responsables, presentes y correctos. Porque la inseguridad no nace de la carencia material, nace de la duda emocional. De preguntarse si su ausencia cambiaría algo dentro de ti. Si la respuesta es incierta, la inseguridad aparece aunque todo lo demás esté en orden. Las relaciones no mueren por falta de amor, mueren cuando nadie sabe ya cuál es su posición. Cuando ella deja de sentir su huella dentro de ti, su sistema entra en alerta. Y hay una etapa especialmente peligrosa, una que casi ningún hombre detecta, cuando ella deja de probar. Cuando deja de preguntar, deja de reaccionar, deja de buscar señales. Por fuera todo parece tranquilo, por dentro ella ya se ha reubicado emocionalmente. Ya no te coloca en el centro de su mundo interno, ya no necesita confirmación. En ese punto, el matrimonio puede seguir existiendo, pero el vínculo ya se ha fracturado. Y esto no es culpa de la mujer, ni del hombre. Es un choque de sistemas. El hombre busca estabilidad para sentirse seguro, la mujer necesita posición para sentirse en calma. Cuando ese equilibrio se rompe, la inseguridad aparece como una consecuencia inevitable. Y si te estás preguntando cómo mantener la posición emocional sin perder tu fuerza ni tu identidad, entonces esa es la pregunta correcta. Porque ni complacer te dará respeto, ni endurecerte te dará conexión. Eso es lo que viene después, no necesitas hacer más. Solo necesitas estar en el lugar correcto. Y cuando estás en ese lugar, la inseguridad de una mujer casada desaparece por sí sola. El problema nunca estuvo en tus acciones, sino en la forma en que te haces presente. Muchos hombres se hacen la pregunta equivocada: ¿qué decir, qué hacer, cuánto mostrar, cuánto cuidar? Pero las mujeres no sienten las relaciones a través de conductas aisladas, las sienten a través del estado interno del hombre frente a ellas. Puedes hacer mucho y aún así no estar emocionalmente presente. Un hombre que mantiene su posición no necesita explicarse todo el tiempo, no se defiende cuando es cuestionado, no corre a tranquilizar con palabras vacías. Se mantiene firme.
Y esa firmeza es lo que le transmite a ella que no está frente a un vacío, sino frente a un punto de apoyo. Las mujeres no necesitan que seas blando, necesitan que seas claro. Claridad en lo que valoras, en lo que priorizas, en lo que no aceptas. Esa claridad crea límites y los límites crean seguridad. El silencio no es el problema es el silencio sin peso. Hay un silencio que nace de la solidez y otro que nace de la retirada, y las mujeres distinguen perfectamente entre ambos. Cuando tú guardas silencio pero sigues presente, atento, disponible para reaccionar cuando es necesario, ella se siente segura. Cuando callas para evitar, para huir, para desconectarte, la inseguridad aparece de inmediato. La posición emocional no se sostiene con gestos constantes, se sostiene con respuestas en el momento correcto. No necesitas reaccionar a todo, solo necesitas que ella sepa que ves, que registras, que estás ahí. Cuando ella prueba, tú percibes, cuando se retrae, tú notas, cuando cambia, tú no lo ignoras. No exageras, pero tampoco desapareces. Un hombre con verdadera solidez no culpa a la mujer por sus emociones, no convierte la inseguridad en debilidad y no utiliza la frialdad como herramienta de poder. Porque el poder real no necesita desestabilizar al otro. Cuando una mujer se siente segura, se suaviza sola. No porque tú la hayas controlado, sino porque su lugar volvió a estar anclado. Un matrimonio no es fuerte porque no exista inseguridad, es fuerte porque la inseguridad puede ser contenida sin destruir la estructura. La madurez no elimina las emociones, las coloca en su sitio. No necesitas ser un hombre perfecto, necesitas ser un hombre con posición. Y esa posición nace de la claridad, de la presencia y de la estabilidad interna. Cuando tú estás bien plantado, la mujer a tu lado encuentra calma sin que nadie tenga que nombrarla. Un hombre adulto no retiene a una mujer con promesas, la retiene con el lugar que ella siente cuando está a su lado. Y si has llegado hasta aquí no para cambiar a una mujer, sino para recolocarte a ti mismo dentro de una relación, entonces ya no estás reaccionando como antes, ya estás operando desde otro nivel. Y si lo que acabas de leer toca algo que estás viviendo ahora mismo, quizá no necesites más consejos, solo quedarte un poco más con esta comprensión y dejar que haga su trabajo. Gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te aportó claridad, suscríbete y deja un like. Nos vemos en el siguiente.